Bienvenidos a un evento más de Vincero. En esta ocasión es qué es cadena de valor y qué es incentivo. Los patrocinadores de este evento, como en la serie que tenemos actualmente, son BIMweek y BIMcampus. Con nosotros tenemos a Jesús Alfaro. Hola Jesús, arquitecto, ingeniero, urbanista, BIM manager, doctor en arquitectura y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, investigador y director del grupo de investigación BIM Urbeso, uno de los escasos y de los mejor posicionados grupos de investigación en BIM, director de BIM Campus Europe y miembro de la destacado y miembro de la comunidad QBIM y militante. Hola Jesús. Buenas tardes, Gustavo. Pues nada, directamente, si te parece, comenzamos con nuestro evento y la primera pregunta es directamente, ¿qué es cadena de valor para ti? Bueno, cadena de valor, no sé, podríamos definirla como ese conjunto de parámetros y características del producto que se mantienen a lo largo de su ciclo de vida. Yo entiendo que una cadena, bueno, lo dice el propio nombre, no, es un conjunto de valores encadenados que no se pierden y que efectivamente todos los que van a intervenir en el proceso se preocupan de que se mantengan. Bueno, es una definición un poco para andar por casa, pero creo que quizá así es como mejor se entiende. Entonces, ¿para quién se genera esta cadena de valor? Bueno, la cadena de valor, evidentemente, el primer demandante de ella debe ser el cliente, ¿no? Porque no deja de ser una garantía de que el producto que finalmente va a obtener pues no solo contiene los requerimientos que ha puesto en un principio, sino que además esos, como he indicado, pues se han mantenido a lo largo de todo el proceso. El primer demandante es el cliente. El beneficio creo que es para todos los que intervienen. Sí, sí. Yo estoy bastante de acuerdo y vamos a deslizarnos hacia el nuevo concepto del ciclo de vida. Y mi siguiente pregunta, creo que la siguiente pregunta que considero que es apropiada es, ¿la cadena de valor se genera durante todo el ciclo de vida? Se genera y se debe de generar y de mantener durante todo el ciclo de vida. Es decir, cada uno de los que vayan a intervenir en el proceso efectivamente debe de tener presente, esto es como un pasar el testigo, ¿no? Puede que sea a lo mejor esa imagen, ¿no? Claro. Ese mantener unos niveles, unos criterios, unos parámetros, unas características que indica al principio de calidad, de valor. Por eso es esa cadena de valor que se va manteniendo a lo largo de todo el proceso. Se va transmitiendo de un estado y de unos intervinientes a otros. Claro, se puede, a lo largo del ciclo de vida hay diferentes equipos y se puede aumentar o incluso reducir si no se lleva a cabo. Entonces, varía mucho. Y según uno de nuestros referentes, Patrick McGleamy, que es el creador de Building Smart, y de esa teoría que es aquella del Bim Bam Boom, que es bastante significativa. En otro evento sobre ciclo de vida, sobre gestión de operaciones y su impacto, se vería IDPD con más detenimiento. El beneficio no está en la construcción, según dice McGleamy, que supone solo el 20% del ciclo de vida del edificio. Explícanos un poco esto que afirma él, porque es importante de cara a la cadena de valor, entiendo yo. Bueno, el principio de McGleamy que es muy gráfico, ¿no? y onomatopéyico, ¿no? Casi esto del Big Bang Boom. Y incluso, bueno, pues se han llegado a buscar esas siglas, ¿no? del BIM, del Informe y la de Assembly, es decir, relacionando un poco proyecto, construcción y boom como dos O's de operation, ¿no? Que sería el mayor valor. En definitiva, yo creo que hay en los intervinientes en todos estos procesos hay una especie de fijación con algunos de ellos, según quién sea el interviniente, ¿no? Algunos en el proyecto, ¿no? En esa parte que definimos como BIM y lo ven casi como una cosa cerrada en sí misma. Otros en el BAM, que sería la construcción. Parece que empiezo y termino la construcción en terminado mi parte, ¿no? Y ahí queda. Ya me desentiendo de aquello. Cuando lo realmente importante y lo que el cliente quiere finalmente, pues es la operación, ¿no? Sería el boom. Es decir, el mayor periodo durante la mayor cantidad de tiempo que yo voy a estar explotando y disfrutando lo que es el producto,
es donde efectivamente se ve si todos aquellos parámetros que nos pusimos como objetivo al principio del proceso, pues han llegado efectivamente a alcanzar esos resultados que preveíamos de ellos. Es decir, esa cadena de valor se ha manifestado como algo válido durante el proceso final. Entonces, evidentemente, el mayor valor, lógicamente, se encuentra en el tramo de operación, que es el más largo, pero indudablemente llega allí y allí es rentable siempre y cuando se haya tenido en cuenta antes, ¿no? Entonces, esta transmisión, dejar de ver el proceso como parcelas estancas en las que yo me responsabilizo de esto y lo cojo y ahí lo dejo, es más una responsabilidad de entregar el testigo, ¿no? Yo creo que esa imagen puede ser un poco bastante buena, ¿no? Esto es casi una constitución de que efectivamente la cadena yo hago el paso y el reconocimiento, ¿no?, de lo que he traído, que me lo reconoce el que lo recoge, hace su tramo y lo vuelve a entregar. De manera que el testigo, que vendría a ser un poco esa cadena de valor, se mantiene durante todo el proceso. Entonces, digamos como conclusión, las operaciones son en gran medida donde se va a generar el valor, ¿verdad? Indudablemente, hombre, es donde más se va a manifestar, donde con mayor claridad vamos a tomar conciencia de que efectivamente es un valor. Es un valor que al haberlo tenido en cuenta, pues se reconoce y se manifiesta durante ese periodo de operación. Indudablemente es así. Mira, hay ciertos conceptos financieros que ningún profesional del sector, en este momento del tradicional AC, esperemos que pronto todos cambiemos hacia la eco, pero que parece que debemos incorporar, porque a nadie se le ha enseñado previamente durante la era AEC, si podemos decirlo así. Conceptos como activo o valor actual son desconocidos. ¿Crees que esto es un hándicap? Bueno, realmente el hándicap yo creo que es más que los conocimientos, es decir, la parte técnica del conocimiento financiero, sería, yo creo, entrar en la consciencia de que lo que estás construyendo, lo que estás haciendo, tu tarea, qué es lo que estás haciendo, se hace para llegar a constituir un activo. Evidentemente hay una cuestión que diferencia activo de valor actual. Bueno, un valor actual, podríamos traer también el valor actual de un activo que vayamos a tener en un futuro, pero por dejar un poco claro el tema y sin meternos en ninguna terminología financiera, yo creo que simplemente con que los profesionales del sector fueran conscientes de la implicación económica que va a tener las decisiones que están tomando durante el proceso, es decir, lo que están generando en ese activo, si llegaran a ser conscientes de las repercusiones que esas decisiones tienen, empezaríamos a cambiar el chip y ese concepto de valor de ahora. Yo tengo que hacer esto y me lo van a pagar y lo entrego y me olvido. Y empezaríamos a pensar en algo que va a tener una vida posterior, que es donde efectivamente va a manifestar su valor como activo. Es decir, ahí es donde realmente pues, va a tener una manifestación clara de cuál es el valor como activo que aquello tiene. Si desde la creación, si desde la concepción esto se piensa así, es un cambio de mentalidad bastante fuerte. Yo creo que con esto sería suficiente en el sector. Más que tener un profundo conocimiento de lo que es la tecnología financiera, por así decirlo. Estoy de acuerdo. De todas maneras, ¿crees que debemos incorporar estas competencias financieras en los estudios de la ECO, del nuevo sector, del sector que transforma digitalmente? ¿Crees que debemos incorporarlas? Hombre, por supuesto, yo cuando menos trataría de ver, no sé, pensando en lo que viene a ser un proyecto de construcción, igual de edificación o de obra civil, la parte de mantenimiento se ha empezado a incorporar recientemente. La película no termina con un proyecto, un presupuesto de ejecución material, ni siquiera termina con una liquidación al finalizar la obra, ni con una entrega, ni con un inicio de la actividad, sino que precisamente cuando se inicia la actividad van a empezar a aparecer otra serie de cuestiones, de gastos, de temas de mantenimiento, de temas de servicios simplemente, que
le empiezan a dar a uno idea de que si hubiera tomado las decisiones de otro modo, ahora se vería en otra situación. Evidentemente, si quien se las planteó de partida no tuvo en cuenta esa visión más a futuro de lo que iba a ser un activo funcionando, pues difícilmente toma decisiones teniendo presente aquello, sino que está pendiente de su corto plazo, ¿no? Esto yo entiendo que se está dando ya. De hecho, bueno, cualquier infraestructura vemos que tiene después una vida y una actividad de mantenimiento, no solo eso, sino que muchos activos que se van a dedicar a la explotación o al alquiler, pues directamente tienen en cuenta esto. O sea, el tener unos costos de mantenimiento reducidos desde la propia concepción del proyecto es básico. El tener una idea clara que si mi explotación como negocio, aquello va a tener más o menos consumos o más o menos necesidades de, pues es obvio que tiene que repercutir desde la propia concepción. Luego, efectivamente, estamos pensando ya no solo en hacer un proyecto, no solo en terminar su construcción y entregarlo, sino en todo lo que se va a ser su proceso de vida útil y de desarrollo. Esto creo que es fundamental y que ese cambio de mentalidad debe de entrar directamente en los profesionales del sector. Absolutamente. El cambio de mentalidad significa colaboración y darnos cuenta de que realmente el cliente es el que nos pide el producto y el que sabe cuál es su proceso de negocio del que él puede beneficiarse y que nosotros aportemos algo que antes no había. Eso sería la innovación. Pasemos a hablar del incentivo. ¿Por qué los agentes intervinientes están motivados para crear ese valor? Bueno, incentivar supone reconocer esa corresponsabilidad en la toma de decisiones. Ser consciente de que mi beneficio no depende solo de mí, sino que sobre todo depende del beneficio común. O sea, ¿cuál es el incentivo? El incentivo es que tenemos que ser conscientes de que la actitud colaborativa genera unos beneficios mayores que lo que puede ser la suma de varias acciones individuales. El incentivo precisamente está en poner que llegar a un alcance que va a ser un objetivo común supone un beneficio adicional a lo que de forma individual yo pudiera conseguir. Eso entiendo que es incentivar un trabajo colaborativo para que redunde en un mayor beneficio. No se trata, claro, exige evidentemente una corresponsabilidad que ya he definido porque efectivamente yo me tengo que unir indisolublemente al resto de intervinientes y al resto de miembros del equipo, puesto que el beneficio de todos está puesto en esa actitud colaborativa que tendrá como beneficio, o sea, como rendimiento en definitiva, ese incentivo que nos proponen cuando dicen hay que conseguir esto y efectivamente tendremos un incentivo de llegar a conseguirlo. Solo lo emplean los modelos. Es muy, muy, muy ilusionante, quiero decir, ese cambio de actitud, ¿no? Solo lo emplean los modelos de construcción IPD, este tipo de incentivo, el relacional, quiere decir, ¿no? Sería un modelo relacional de su IPD. Yo pienso que no, en alguna otra charla de estas también lo hemos comentado y pienso que esto probablemente sea difícil cambiarlo de golpe, pero yo creo que ya hay actividades donde ya se dan esta especie de incentivos y de vistas más a largo plazo que lo que sería solo la terminación. Nos podemos referir a aspectos parciales, ¿no? A cuestiones concretas, a capítulos específicos de la obra, ¿no? Ya hay muchas contrataciones que no solo es la contratación de lo que es el trabajo en sí, sino que la contratación conlleva el mantenimiento de lo que tú mismo has construido. Incluso desde la fase de proyecto ya hay empresas que empiezan a participar porque están viendo el tema de la operación y están viendo el tema de la construcción y de la operación posterior. Por lo tanto, yo creo que no es solo, hombre, el IPD sería el estado deseable, el estado final, pero de alguna manera yo creo que se empieza a dar ya en algunos aspectos, aun teniendo como objetivo, por supuesto, que hubiera un paquete global. Yo creo que lo de
el WBS, ¿no? El Breakdown Work System, cuando tú sustituyes aquello toda una cosa muy compleja en diferentes partes y haces que esas 3 o 4 partes donde has definido todo el proyecto empiecen a funcionar como un IPD, pues ya empieza a ser positivo. O sea, llegar a que todas, absolutamente todas las actividades funcionaran, pues sería lo ideal. Pero yo creo que se aprende, por así decirlo, como poquito a poco, ¿no? Como por mancha de aceite que finalmente se van agrupando. Sí, bueno, en ese sentido somos resilientes y vamos a estar aquí y esto es irreversible, ¿no? El cambio. Perdona que sea desconfiado, más que yo me pongo en la piel de otros, pero ¿por qué funciona? Vamos a hacer un estrés test. ¿Por qué funciona el incentivo? ¿Qué garantiza que este mecanismo de IPD, los relacionales que utilizan el incentivo funcionen? Hombre, evidentemente no puede basarse exclusivamente en la confianza o en la bondad de los intervinientes, sino que debe de venir, creo, absolutamente refrendado por una relación contractual. O sea, tiene que haber un documento o una relación contractual de la forma que sea, que bueno, sea capaz de poner claros cuáles son los objetivos y esas corresponsabilidades que se tienen que dar entre unos y otros. ¿Cuál es el incentivo que sanciona esa colaboración que se va a dar entre las partes? Y bueno, ese es un poco el cometido que uno tiene, conocido por todas las partes y puesto en marcha, evidentemente debería de funcionar. Faltan grandes pasos, yo creo, que ir dando, que de todas maneras casi inevitablemente se van a dar, que es que la jurisprudencia, pues efectivamente, se vaya preparando para toda esta serie de relaciones. Sí, esa es una cuestión importante. Si hay que evitar los tribunales para evitar incertidumbres, la entidad de proyecto, generar una entidad de proyecto, es el único modelo IPD posible. Bueno, yo creo que la entidad de proyecto en definitiva es la base, ¿vale? Ahí está. Evidentemente podría ser el germen de todas las relaciones contractuales que se fueran a dar entre los diferentes intervinientes. Es decir, es la referencia, es el qué, ¿no? De alguna manera, que hemos definido de partida. Pero indudablemente, bueno, salvo que se entendiera, como debería entenderse el proyecto, con una mentalidad más amplia, es decir, más allá de lo que es esa fase previa a la construcción y que parece que concluye con ese estado de las build, donde ya hemos hecho una transcripción digital de lo construido, por así decirlo, para dejarlo en el periodo de mantenimiento. Yo creo que el proyecto ahí tiene una labor fundamental, pero creo que no solo el proyecto. Me parece que durante el proceso de operación van a dar lugar a relaciones entre diferentes intervinientes que por supuesto van a tener la base del proyecto, pero que a lo mejor no es que no se tuvieran en cuenta en el proyecto, porque ahí están los elementos que los contienen, pero son relaciones nuevas que van a suceder a lo largo de la vida del edificio y todo eso sigue formando parte de lo que sería pues esa relacionalidad que tiene que haber entre los diferentes intervinientes del proyecto. La IA americana ha desarrollado muy profundamente el IPD con mucha experiencia. Realmente ya venía de una experiencia muy amplia y abordó el IPD con solvencia. Tiene unas familias de contratos muy desarrollados, ¿verdad? Esto es así. Sí, sí, no, ciertamente, vamos, son modelos muy depurados que tienen detrás efectivamente unas mentalidades que entienden esto y que efectivamente se adaptan a esa situación. Con ese convencimiento efectivamente se tiene que llegar y yo creo que no será difícil ni mucho menos pues hacer una transposición. Evidentemente ya es un avance y un modelo de partida muy a tener en cuenta, lógicamente. Vamos a tener un evento contigo acerca de esto detalladamente,
pero por abrir el campo estamos en Europa, también en Latinoamérica, estamos hablando en español, por tanto nos importan ambos territorios amplios y con mucha gente, mucha población y por tanto relevantes, ¿no? Pero ¿crees que en Europa y Latinoamérica los modelos IPD se implantarán pronto? Los Pues contratos. hombre, no sé si pronto o tarde, más vale que sea más bien pronto que tarde, pero yo creo que inevitablemente se van a tener que dar. A ver, estamos en un mundo globalizado donde, bueno, pues aparentemente, y sin aparentemente, toda la información la tenemos un poco al alcance de la mano. Tenemos un sector, además, que está trabajando mucho internacionalmente, la parte de las constructoras y demás, están prácticamente por todo el mundo y, lógicamente, se han encontrado este tipo de contratos y de relaciones en otros sitios que a lo mejor en la propia Europa o en Latinoamérica pues no son tan habituales, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, ciertamente esto vendrá para quedarse. Los modelos, bueno, pues como todo, lo adaptaremos y haremos nuestra versión más europea o más española o más latinoamericana, pero en el fundamento, en la base, pues van a beber, digamos, de lo que son los fundamentos legales de esos propios contratos, ¿no? Si evidentemente se demuestra como así es, que es beneficioso para las partes, que efectivamente tener una relación contractual garantiza que esa corresponsabilidad que se ha manifestado queda sancionada, el cumplimiento y el incumplimiento de la misma, pues como cualquier contrato no deja de ser una llave y un punto de confianza y de seguridad para todos los que intervienen en él. Pero que lo que va a mantener el pegamento finalmente como conclusión es crearemos cadena de valor porque tenemos el incentivo para razonar que va a funcionar y eso va a ser lo principal, ¿verdad? Indudablemente. O sea, la base principal es que hay que conseguir unos objetivos, tenemos un incentivo por conseguirlos y el mecanismo y la metodología está ya dispuesta. O sea, prácticamente es seguirla o adaptarla a nuestros modos y poco más. Disponible. Pues emplazo a las personas que nos están viendo y están interesados en continuar esta miniserie que comenzamos con colaboración y codiseño y que continúa hasta que finalicemos precisamente con los contratos AIA más específicamente y temas más ya escarbando cada vez más, ¿no? Y profundizando cada vez más. Gracias, Jesús, por este nuevo evento Vincero y nos veremos Gracias, en el hombre. siguiente y emplazo a todos a seguirnos en el siguiente evento. Muchas Estupendo. gracias y Muchas nos gracias. vemos. Hasta luego.